Gerardo, cuando usted me dice que hablan de los asiáticos como de esta forma bien peyorativa, ¿esta Ujú. palabra sería Amu? Lo leí en un libro, quería Sí. preguntarle. Bueno, en realidad, la palabra que los egipcios utilizaban para asiático, lo que nosotros traducimos como asiático, sería Rechenú. Ah, ya. Rechenú, ajá, Rechenú es básicamente, significa eso, ¿no? Habitante de Asia, habitante de más allá del Sinaí, ¿no? Pero también los Abu y los Jíbaru, ¿no? Son en realidad nombres de poblaciones o de ciudad o de tribus que vivían en esta parte, ¿no? Y entonces los egipcios, al irse encontrando con ellos, ¿no? Van en sus estelas, van, digamos, poniendo los nombres, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, porque literal como de película, tenemos ciudades perdidas, hay ciudades perdidas, las tenemos mencionadas en los textos egipcios con el nombre que los egipcios escucharon y registraron, pero digamos, en lo que sería Siria-Palestina, no sabemos exactamente cuál es. Tenemos muchos candidatos, por ejemplo, dicen, no, es que está tal Tel, ¿no? Tel el Daba, bueno, mismo Tel el Daba es el nombre que se le da a Baris en árabe, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, tenemos muchas ciudades en Siria y en Palestina, que probablemente los egipcios las conquistaron, las administraron, pero no sabemos exactamente cuáles son. Entonces, es muy común, ahorita que terminemos ya con lo de la estela de Merneptah, ahí es porque los egipcios sí, su forma de escribir las cosas son hasta cierto punto muy cuidadosos, utilizan los determinativos, ellos escriben el signo fonético, pero después ponen el determinativo para saber a qué nos estamos refiriendo. En muchos casos, por ejemplo, ponen el signo determinativo de personas. Entonces nos habla que eso es un grupo de personas. Y en otras ponen el determinativo de ciudad. Entonces, es una ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde te ayuda mucho los jeroglíficos, porque entonces sabes que los nombres, muchas veces los nombres de las personas, probablemente era el nombre de la tribu, y en otros casos era el nombre de la ciudad. Pero entonces, básicamente, los egipcios, para su cosmovisión, decían Rechenú, son todos los asiáticos, los que viven más allá del Sinaí, y cada localidad va teniendo sus propios nombres, ¿no? Ajá. Avirú, bueno, escuchaba por ahí en algunos documentales que hay Sí, sí, sí. en YouTube, que sería luego cambiado a hebreos. Probablemente sí, pero la verdad es que todavía eso sí están muy, parece como que decimos aquí en México, muy jalados de los pelos. O Ya. sea, puede ser que sí, pero aquí viene una cosa, es cómo lo oyeron los egipcios, y más bien en semita, cómo se nombraban ellos mismos. Desgraciadamente no tenemos fuentes tan tempranas en la parte de Siria-Palestina. Probablemente sea cierto, no digo que no, pero que no se preocupaban eso en la antigüedad, pues hacer una tabla con equivalencias, ¿no? En jeroglífico se dice así, en hebreo se dice así, ¿no? Y realmente, por ejemplo, también, ojo, aquí en la historia de la escritura, en realidad los grupos semíticos retoman, eso es muy bonito, retoman la escritura jeroglífica para escribir su propio idioma. Esto lo tenemos, hay una preciosa, una esfinge que se encontró en el Sinaí, que tiene la escritura que se conoce como protosinaítica. La Es de decir, Serabit el Hadid. esa exacta, muy bien, muy bien. Estrellita en la frente, así, aprobada, 10, ¿no? Sí, esa es una maravilla, ha sido hasta casi dicha como la piedra roseta digamos, para los estudios bíblicos, porque son signos, es una esfinge totalmente egipcia, y si ustedes ven los jeroglíficos, parecen jeroglíficos egipcios, pero no, más bien ya son los jeroglíficos egipcios que los están utilizando para escribir el protosinaítico, que de ahí después vendrá ya propiamente el sinaítico y después deriva en el hebreo. Es muy interesante porque, por ejemplo, el jeroglífico de casa en egipcio se lee siempre fue ¿no? Y en semítico va a ser bait o bet, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bet-Helén, todos esos, Claro. siempre es casa, pero retomaron el mismo jeroglífico, nada más que después le dieron vuelta, y entonces ya fue perdiendo la forma. Las Ns también, que es la N en egipcio, son las ondas de agua, también las utilizaron, nada más que les dieron vuelta. Entonces parece que a los escribas semíticos no les gustaba más escribir de lado, y entonces fueron girando los signos, ¿no? Ajá. Entonces, aquí es muy interesante, porque sí, la mayoría,
realmente las fuentes históricas que tenemos son del lado egipcio. Y muchos de estudiosos bíblicos por ejemplo, los que estudian mucho la historia de Israel o otro, pues se basan en las fuentes egipcias y pues un poco es un poco peligroso porque decir, bueno, como que se oye parecido a lo que se dice en hebreo. Sí, pero es que más bien también hay que pensar, más bien los egipcios cuando lo escribieron, es como ellos, más o menos como lo escucharon, pero muchas veces también tenemos que lo adecuaban a su propia escritura, ¿no? Ahora imagínense extrapolar un nombre que lo escribieron en Egipto antes del 1550, digamos en el 1600 antes de Cristo, y después lo extrapolamos con el hebreo que se habla en la actualidad. Pues no, o sea, cambia mucho, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación es para todos los estudiosos, cuando vean que algún autor, digamos que jala demasiado el nombre, desconfíen. Más bien lo importante siempre es tratar de ver la fuente original, ¿no? A ver cómo está escrito en jeroglíficos, si no lo saben, me mandan un mail y yo con mucho gusto se los leo. Cómo está escrito en sinaítico, cómo está escrito en hebreo clásico y cómo está escrito en hebreo moderno. Y entonces, bueno, ahí podemos más o menos ver bien. Claro, siempre queda algo, siempre queda una raíz, siempre queda algo, pero no hay que extrapolarlo tan rápido. Gerardo, ¿y a qué se debe que en jeroglífico hay una alef y en hebreo también hay una alef? Eso más bien fue al revés. Más bien, cuando se descifraron los jeroglíficos, se dieron cuenta que en efecto, o sea, el sonido, pero bueno, es al revés y al mismo tiempo de origen. Recuerden lo que les dije, el egipcio es una lengua afrosemítica, entonces tiene muchos sonidos que sabemos que eran muy semíticos, una de ellas es la alef, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alef y la ain, son dos sonidos que los tenemos en hebreo y en egipcio también. Por ejemplo, son sonidos que nosotros en las lenguas occidentales realmente no tenemos e incluso en la actualidad se están perdiendo. Por ejemplo, eso le decimos que son las mudas, las consonantes mudas. Exactamente, las mudas, ¿no? Pero en la antigüedad, y sobre todo los egipcios, era importantísimo marcarlas. Seguramente para ellos sí sonaban muy, muy fuerte. En Egipto, por ejemplo, el alef es el alimoche, lo que es esta águila, este pequeño buitre, y el otro es un brazo, el brazo, ¿no? Entonces son grafías totalmente diferentes, y justamente una es más y la otra, bueno, de hecho es casi imposible que la podamos pronunciar nosotros. El mejor ejemplo que tengo, que es de mi compañero lingüista que siempre lo menciona, cuando nosotros decimos, cuando negamos, ¿no? Decimos ¿no? Así como, hoy está haciendo algo, ¿no? Esa pausa entre las dos as, ahí está el ayin, ¿no? Pero es difícil pronunciarlo e incluso en el hebreo moderno ya no lo escriben. En el hebreo bíblico y obviamente en el hebreo, digamos, de la Torá y el Talmud y todo, ahí está escrito. Pero ya también en hebreo moderno ya no lo saben pronunciar, porque dicen, bueno, es como estas pausas que tiene rara, ¿no? Pero sí era muy importante para ambas lenguas, tanto así que tienen su propia grafía, su propia letra.